Hola, buenas tardes. Bienvenidas todas. Yo soy Teresa y vengo, bueno, pues como parte de Abrir Brecha, ¿no? Que es una de las organizadoras del evento de hoy. Y es un placer estar aquí debatiendo y tratando, ¿no? Un tema tan interesante como el que se propone, los movimientos rurales en base o frente a la crisis ecosocial en la que estamos inmersas, ¿no? Lo primero, agradeceros la presencia a todas, que haya personas interesadas en una temática tan relevante para nuestras vidas, ¿no? Que hayáis venido no solo a escuchar la experiencia de las ponentes, sino también a aportar vuestras perspectivas luego en el debate y todo lo que queráis aportar, ¿no? Y por supuesto agradecer también a quienes han hecho posible el foro, a La Fuga, a Viento Sur, a Abrir Brecha y al Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas de la UPO y, por supuesto, a la universidad por cedernos el espacio para realizar la actividad, ¿no? La revista Viento Sur ha elaborado un plural específico, ¿no? que trata sobre esta temática y que va a presentarnos la compañera Julia Martí, que viene desde Euskadi, y también vamos a poder contar con otras perspectivas como la de Mari García, que es diputada de Adelante Andalucía, militante de anticapitalistas y sindicalista del medio rural andaluz. También con Juan Ramos, que es bombero forestal y miembro del sindicato COBA y militante de Corriente Roja. Y con Eduardo Molina, que supongo que muchos conoceréis, que es profesor y parte del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas de la Olavide. Sin duda es una mesa heterogénea en la que podemos encontrar diferentes y ricas perspectivas, ¿no? Me gustaría comenzar pues con unas palabras que ha publicado recientemente, se publicaron en un artículo de Viento Sur, ¿no? Y es que lo altamente improbable está a punto de volverse cotidiano, ¿no? Desde hace décadas venimos experimentando o venimos preocupándonos desde los movimientos ecologistas por una situación de crisis ecosocial que se antoja cada vez más compleja de abordar, ¿no? Las soluciones que se tratan de dar institucionalmente están resultando totalmente insuficientes, y esto, bueno, pues lo podemos ver en las críticas que se pueden hacer de los foros globales o de propuestas totalmente reformistas como el Green New Deal, ¿no? Las formas de consumo capitalista han propiciado un deterioro de los modelos de vida que afectan específicamente a las empobrecidas, al sur global, a las mujeres. Y cómo se materializa esto en el mundo rural, qué respuestas se dan también desde el mundo rural. Eso es lo que vamos a tratar de hablar un poco aquí, ¿no? Al acercarnos a esta realidad desde la ciudad o desde la perspectiva, ¿no?, vuestra de estudiantes, pues posiblemente tengamos una visión distorsionada, un tanto exotizada, ¿no?, de lo que es el mundo rural en el Estado español. Una visión un imaginario, ¿no?, que ha sido construido por los medios de comunicación, los medios culturales y profundamente marcado desde la visión del urbanita, ¿no? Además, en los últimos años hemos visto cómo la derecha se ha ido apropiando de un discurso en torno a la España vaciada, ¿no? Y proponemos que hay que ir más allá, hay que promover nuevas maneras de entender el desarrollo rural y zanjar esa brecha entre lo urbano y lo rural. Estamos hablando de un mundo que es muy variado, en el que se encuentran pues en los diversos modos de tenencia de la tierra, ¿no?, desde los latifundios a los minifundios repartidos por todo el territorio del Estado, pues realidades muy diversas, pero también encontramos cuestiones que atraviesan transversalmente de manera común a todo el ámbito rural, pues que vienen dadas por la crisis ecológica, la sequía, la deforestación, la desertización de la tierra, incluso las lluvias torrenciales que acaban con los cultivos, la sobreexplotación y el uso de fertilizantes que agotan el territorio. Afecta a todo el mundo global y en específico al Estado español, ¿no? ¿Cómo
se materializa eso en Andalucía? Pues según los datos del 2019, el 83% de la población vive en un 36% del territorio. Eso quiere decir que está concentrado en las grandes zonas urbanas, que además están muy relacionadas con las capitales de provincia. ¿Y qué pasa con el resto de la población? Pues el 17% restante vive en un vasto territorio totalmente despoblado, que entra muy en relación, ¿no?, con cómo se posee la tierra en Andalucía, ¿no?, en latifundios de grandes extensiones, y además vemos que esta población está envejecida, que hay cada vez menos mujeres en los pueblos y cada vez más migrantes. Una rápida aproximación a estos datos, ¿no?, pues nos puede dar la idea de qué es lo que está pasando. La población joven, que cada vez está más formada, encuentra en los pueblos falta de oportunidades, no solo a la hora de estudiar, sino también de establecerse laboralmente, de construir una vida y un futuro dentro de lo rural. Y bueno, todos estos datos se materializan en vivencias propias, no son datos sin más. Y la mía es una de ellas, como posiblemente la de algunas de vosotros y de muchas otras, ¿no? Yo vengo de un pueblo pequeño de la zona sur, de la Sierra Sur de Sevilla, que no tiene ni 4.000 habitantes. Y bueno, aunque pasé toda mi infancia y mi adolescencia, evidentemente, sin necesidades, ¿no? Tampoco se trata de romantizar o de ridiculizar la vida en el pueblo. Pude estudiar hasta bachillerato y hacer una vida normal, evidentemente con muchísimas menos oportunidades de ocio y culturales que tan necesarias son para la juventud, ¿no?, y para la infancia, que en las ciudades. Pero el problema real llega cuando llega la vida adulta. ¿Qué pasa? Cuando quieres formar tu vida, formarte como persona, cuando quieres estudiar. La mayoría de mi generación, mis amigos, mis amigas, la gente que conozco, cada vez estudia más cursos superiores, y para ello lo que tenemos que hacer es venirnos a la ciudad, ¿no? Hay una universidad cerca de mi pueblo, pero aparte de ser privada, la oferta es muy limitada. Entonces, tenemos que venirnos a la ciudad a estudiar. Cambiamos de mundo, dejamos atrás, ¿no?, esa tierra que nos ha visto nacer, que nos ha visto crecer, y una vez que acaba la vida universitaria, ¿qué pasa luego, no? Hay un retorno a nuestros pueblos, hay un retorno a la vida rural, o todos tendemos a quedarnos aquí. Pues bueno, la realidad es que la mayoría no encuentra oferta laboral que se adecue a sus necesidades. No podemos establecernos en nuestros pueblos, tenemos que romper de alguna manera los lazos en los que nos hemos criado, o transformarlos a algo anecdótico, ¿no?, los fines de semana y las vacaciones. Y quien decide, que son pocos, porque son pocos los que pueden quedarse en el pueblo, al final lo que se ven es pues sometidos a un ritmo de transporte que es agotador a nivel personal y también económico, por supuesto, para hacer cualquier gestión, para venir a Sevilla, para ir a trabajar, o incluso para moverte dentro de la comarca, que al final todas las necesidades básicas se cubren de manera comarcal, no puedes quedarte en tu pueblo solamente, con la consecuencia ecológica que esto conlleva. No hay transporte público suficiente, y prácticamente vivir en el pueblo significa tener un coche para cada uno. O sea, eso es, estamos hablando de toda la problemática ecológica que estamos viviendo, y pues imaginaros, ¿no?, cómo repercute esto. Entonces, ¿de qué manera podría producirse ese retorno, esa vuelta a nuestra tierra? Porque quizás no queremos salir, ¿no? Quizás nos estamos viendo obligados a salir de nuestra tierra. Pues para ello creo que es preciso repensar lo rural desde una perspectiva anticapitalista, ¿no?, una perspectiva que entienda nuevas maneras de vivir lo rural, de entenderlo, ¿no?, una perspectiva ecofeminista también, ¿no? Ya hemos visto en datos, pero lo digo yo, que soy una mujer joven, ¿no?, que también cómo repercute eso a las mujeres. También el tema de la migración, ¿no? ¿Por qué las zonas rurales están más pobladas por migrantes que las zonas urbanas? Es porque el sector primario, ¿no?, el campo, que es donde
uno de los principales motores económicos de las zonas rurales, está precarizado, es temporal. ¿Quién puede acceder a eso o quién se ve abocado a acceder a eso? Pues los migrantes, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues es preciso construir un nuevo horizonte, ¿no? Un nuevo horizonte en el que no vamos de vacío, contamos con experiencias pasadas, con experiencias presentes, ¿no? Que es lo que vamos a poder escuchar hoy, seguro que será muy interesante. Y nada, el mundo rural está vivo, tiene voz propia y reivindica otra manera de hacer las cosas. Voy a dar paso ya a mis compañeros. Comenzamos por Eduardo Molina, que es profesor de la universidad y va a dar su perspectiva sobre el tema. Gracias. Pues nada, ¿sí? ¿Me la quito? Vale. Pues nada, agradecer a mis estudiantes que hayan venido al foro. Veo muchas caras, sobre todo los que están más activos en la clase de historia de los movimientos políticos y sociales, que me está resultando, bueno, pues maravillosa en muchos aspectos, ¿no? Por la calidad de los estudiantes. Sí, yo no soy especialista en el tema, obviamente, pero bueno, mi intención como profesor de la asignatura es vincularme en lo posible a los movimientos sociales. Y de hecho vamos a tener varios foros durante el semestre, no va a ser solo este, sino varios, y esa es mi intención. ¿Qué puedo yo decir sobre el tema este de la crisis ecosocial, de los movimientos rurales, o también movimientos ecologistas, si podríamos vincularlo también? A mí me resulta sumamente interesante en lo particular la propuesta teórica del ecofeminismo por muchos factores, ¿no? Por muchos factores. No es nueva, yo sé que no es nueva. Incluso he estado leyendo a Manuel Sancristán, que ya mencionaba el ecofeminismo, ¿no? Y la necesidad de interrelacionar, ¿no? Esa lucha de diferentes movimientos sociales, incluyendo también el pacifismo incluido, y con el anticapitalismo o con el socialismo, pero con un enfoque sumamente crítico, con esa parte del marxismo ortodoxo productivista, ¿no? Que no podemos desconocer. Y es creo que hay que señalar y bueno, y si hace falta criticar al propio Marx en ese aspecto, aún sabiendo que bueno, su contexto no era muy propicio para el ecologismo, ¿no? Obviamente. Sí, perdón. Decía que su contexto no era muy propicio para tener una conciencia postmaterialista en el siglo XIX, ¿no? Pero bueno, si hace falta criticarlo, considero que no hay ningún problema y hay que hacerlo. Algunos autores quizá han exagerado un poco algunos textos que sí son ecologistas, propiamente dicho, del propio Marx, no solo uno, sino hay bastantes textos. Es parte de una suerte de contradicción que está en la obra de Marx. Y bueno, esa parte más heterodoxa, es decir, crítica con el productivismo, es la que retoma el ecofeminismo, y a mí me parece sumamente interesante por muchos factores. Uno de ellos porque implica también la crítica no solo al socialismo realmente existente, se pudiera llamar también al socialismo irreal, ¿no? Porque realmente dejó mucho que desear, en mi opinión, la práctica socialista, ¿no? Sino que a la fase de transición propiamente dicha, en la cual se abogaba por el desarrollo de las fuerzas productivas, independientemente de la experiencia soviética, ya desde el punto de vista teórico. Entonces supone
una versión heterodoxa que ya está implícita en diferentes autores. Incluso Walter Benjamin ya también lo mencionaba, esa crítica productivista, es decir, que no solo es Manuel Sacristán. Hablo de Manuel Sacristán porque quizás sea el marxista español, sino el más relevante, uno de los más relevantes que tenemos aquí en el Estado español, y merece la pena incluso plantearse la posibilidad de realizar un simposio o un congreso sobre su pensamiento. A mí me gustaría. Y como os decía, me parece sumamente interesante la propuesta del ecofeminismo porque articula varias cosas, ¿no? Al mismo tiempo, es decir, ese carácter interseccional que debe tener los movimientos sociales, sobre todo a la hora de la práctica, para construir un bloque histórico de fuerzas con ciertas garantías de éxito. Es muy importante que vayamos rompiendo las cuestiones de intereses particulares, grupales, que siempre han existido, desgraciadamente, dentro de la izquierda, porque la izquierda reflexiona, la izquierda piensa, y eso puede llevar también nos incluimos en algunos momentos a tendencias sectarias, y que yo creo que nadie se libra de eso, realmente. Eso es una autocrítica, yo creo que general, lo que podríamos hacer. Yo creo que nadie se libra. Yo recuerdo cuando yo militaba de manera directa en ciertos grupos que siempre decían: no, los sectarios son ellos, nosotros no somos los sectarios, ¿no? Y yo me cuestionaba, digo, ¿y por qué nosotros no y ellos sí? Nosotros tenemos la razón, tenemos la verdad en nuestra interpretación. Desgraciadamente, la izquierda hemos sufrido mucho de eso. Y la verdad que a la hora de la lucha y a la hora de construir ese bloque histórico, hablando un poco de Gramsci, contrahegemónico, dificulta mucho la praxis para que pueda tener éxito. También mencionaba ayer precisamente el éxito parcial en el sentido de que, bueno, hay que ver cómo se desarrolla en Chile ese éxito tanto a nivel constituyente como a nivel del poder constituido, pero en mi opinión un éxito porque se desafió al Estado y se ha conseguido de alguna forma llegar al poder como acontecimiento. Ahora ese concepto de revolución amplio como acontecimiento, yo creo que se ha concretado en Chile. Hay que ver ahora la revolución como proceso, es decir, cómo se desarrolla esos inicios de transformación de la sociedad y los problemas con los cuales se va a encontrar. Pero ya para mí es un éxito que había que celebrar, sobre todo después de tantos fracasos. Nada más tenemos que mirar a Venezuela, con qué ilusión y esperanza comenzó la llamada revolución bolivariana y cómo ha terminado, ¿no? Desde el punto de vista simbólico y para la izquierda es otro peso más con el cual tenemos que cargar. Yo creo que nos libramos poco, porque en algún momento estuvimos vinculados a ese proceso, como tenía que ser, había que estar vinculados. Algunos se salieron antes, otros más tarde, otros siguen todavía apoyando, y al final nos afecta a todos. Y hay que asumir esa responsabilidad, yo creo que la tenemos que subir todos, y la mochila la tenemos que cargar todos, ¿no? Ese es el hándicap que tenemos siempre, ¿no? La izquierda. Como os decía, retomando el ecofeminismo, para mí la cuestión principal es la crítica a la ley del valor. A la ley del valor que, como os dije antes, está implícita no solo en la praxis del socialismo real, sino a nivel teórico. Y aquí está la verdadera cuestión. Es como una suerte de construcción del comunismo desde ahora, ¿no? Es decir, eludiendo en lo posible la ley del valor, pensando en los bienes de uso,
en consonancia con el sostenimiento del medio ambiente. Por tanto, un comunismo de la escasez, que hablaba Manuel Sacristán, que muchos todavía no logran entender. Precisamente pues por el esquema ortodoxo que hemos tenido como herencia de la tradición marxista, ¿no? A nivel de sindicatos, por ejemplo, salir de esa mentalidad sindical, economicista, que está asociada al crecimiento económico, pues bueno, no se comprende el ecofeminismo, porque el ecofeminismo hace una crítica a esa cosmovisión del desarrollo económico en función del PIB y de la ley del valor. Porque no es sostenible. No es sostenible. Por tanto, también realiza una crítica a los movimientos verdes, que no cuestionan el modo de producción capitalista, sino tratan de limitar en lo posible. Pero claro, la cuestión es que el capital tiene una lógica interna, ¿no?, que se basa en la obtención de ganancias en todo espacio y tiempo, en función también de la lucha de clases, obviamente, porque está presente la lucha de clases, la subjetividad y la oposición a ese intento de extraer el plusvalor y de ampliar la tasa de ganancia, obviamente. Pero que eso no se puede controlar a fin de cuentas porque es la base del sistema. Por tanto, la crítica implícita del ecofeminismo también va encaminada a los movimientos verdes, que me parece muy pertinente, y por eso yo concuerdo con la compañera en que el ecologismo tiene que ser anticapitalista. Yo creo que con con estos elementos que he puesto sobre la mesa, bueno, pues podemos seguir y continuar el foro, y quizás podamos conversar al final. ¿De acuerdo? Perdón, no sí. Bueno, la compañera Julia va a presentar, bueno, ella es coordinadora de este número de Viento Sur, así que va a presentarlo. Vale, bueno, muchísimas gracias, Teresa, y a todas las organizadoras del evento por la invitación. La verdad es que siempre es un placer venir al sur, y encima si es para hablar de movimientos rurales, que es un tema que cada vez está más en la agenda, pero igualmente sigue siendo bueno, un tema que no se trata mucho, ¿no? Y que bueno, que ya iba tocando, ¿no? Como un poco, no sé, devolver esta deuda histórica quizá de la izquierda, ¿no? Que hemos estado a veces muy alejadas, ¿no? Bueno, aquí quizá no tanto, ¿no? Luego Mari nos puede contar más, ¿no?, de esta relación histórica que ha habido aquí, pero ese diálogo entre lo urbano y lo rural pues es algo que a veces no ha sido tan fácil, ¿no? Y entonces, bueno, ahí, por ejemplo, ¿no?, en la revista Viento Sur veíamos que era un tema que quizá no habíamos tratado suficiente, y viendo, ¿no?, que volvía a ser un tema que estaba en la agenda mediática y de forma a veces un poco confusa, pues nos parecía interesante poder abordarlo, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente no hemos podido traer revistas, pero todos los artículos de este plural están ya subidos a la web. Entonces, si alguno de los artículos que comentaremos os interesan, pues podéis acceder en la web, o hasta en la misma web también podéis comprar la revista o suscribiros, que siempre son bienvenidas las suscripciones para medios alternativos e independientes como este. De hecho, quizás sí aprovecho el momento para presentar la revista un poco, porque seguramente muchas y muchos de vosotras no la conoceréis. Viento Sur es una revista que va a cumplir ahora 30 años, es una revista plural pero situada a la izquierda, que pretende ser un altavoz de las reflexiones y los debates políticos que se dan en los movimientos sociales, sindicales, en las organizaciones de la izquierda. Y bueno, sacamos cada 2 meses una revista en papel que tiene siempre un plural, que son como una colección de 5 o 6 artículos sobre un tema específico, y luego también en la web la actualizamos como a diario, donde estamos como todo el rato compartiendo más artículos y análisis de actualidad. Sobre todo en lo que es como más potente quizá la revista es en el análisis geopolítico internacional, pero bueno, también podéis
podéis encontrar ahí artículos pues de todo un poco, ¿no? Desde ecologismo, feminismo, etcétera. Hablando en concreto de este número, bueno, ha sido una selección, ¿no?, de temas relacionados con el mundo rural, pero obviamente nos quedaron muchos fuera. Espero que algún día podamos hacer una segunda edición. De hecho, eso que planteabas, Teresa, creo que es súper interesante, ¿no? El tema de la juventud en los pueblos, ¿no?, de esta decisión de irse o volver, muy vinculada también, ¿no?, a estos debates sobre cómo repoblar, ¿no?, que a veces tienen estos debates desde la ciudad sin conocer realmente las realidades rurales, ¿no? Y imponiendo procesos o imponiendo modelos de vida, pues eso, ¿no? Que al final acaban intentar llevar la ciudad a los pueblos, pero que realmente no solucionan de raíz por todo el problema que decías también de la movilidad y demás, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco al guión que me había preparado, primero os cuento un poco los artículos que hay y luego os explico un poco de qué hablamos en ellos. Son 5 artículos en total. Está un artículo de Isa Álvarez que se enfoca sobre todo desde la perspectiva de la agricultura, ¿no?, de las disputas que hay en el ámbito de la producción alimentaria, y habla de cómo deberíamos avanzar hacia un proceso de recampesinización social. Luego os cuento un poco más de eso, y habla de estas disputas entre la agricultura industrial, las macrogranjas y una producción agroecológica. Luego Juan Ramos también luego os va a contar un poco más, habla más desde la perspectiva de la gestión forestal y los incendios y demás, y la gestión del territorio. También pudimos entrevistar a María Sánchez, que quizá la conocéis. Es una veterinaria de campo que se ha hecho bastante famosa, diría yo, porque publicó un libro que se llama Tierra de Mujeres, donde reivindica, ¿no?, la voz y las historias de las mujeres rurales. Luego también participaron 2 miembros de Aliente, que es la coordinadora que está poniendo en debate el modelo de transición energética basado en la llegada de grandes megaparques eólicos y solares en el territorio rural, ¿no?, y que plantean otro modelo de transición que no reproduzca el extractivismo. Y por último también hay un artículo de Celtia Traviesas que desde Galicia reivindica la gestión de los comunes, ¿no?, y la gestión propia del monte a mano común, que es algo específico, ¿no?, que existe en una gestión de la propiedad colectiva que es específica de Galicia, que es muy interesante cómo plantea cómo podríamos aprender de estas experiencias para llevarlas también a los comunes urbanos. Bueno, un poco así como algunas pinceladas de las cosas que se tratan en estos artículos, y también pues con la invitación a que vayáis a la web y buceáis en ellos y os los leáis. Por un lado, creo que es interesante, ¿no?, esa idea, ¿no?, de que el mundo rural está vivo, ¿no?, de que ante la idea de que es un mundo vacío y para explotar, ¿no?, al servicio de la explotación, en realidad, aunque es verdad que hay mucha despoblación, pero sigue estando vivo y cada vez hay más movimientos, pero también, ¿no?, el peligro de caer en un discurso basado o en la nostalgia o en el intentar sacar rédito político, ¿no?, lo hemos visto ahora en las últimas elecciones. Ahí, por ejemplo, ¿no?, me gusta mucho una frase que planteabas tú, ¿no?, esa idea de apagar fuego sin cambiar las estructuras, ¿no?, que lo planteabas en relación al tema de la gestión forestal, pero creo que nos puede servir para todo, ¿no?, y estas propuestas, ¿no?, de campaña electoral que intentan sacar rédito político de la situación que se vive en los entornos rurales, pues de falta de servicios, de despoblación y demás, y que no proponen soluciones reales, sino que simplemente, ¿no?, intentan enganchar con este descontento, pues son peligrosas. Pero bueno, luego también hay que reivindicar, ¿no?, todas las voces propias de estos entornos que desde esta diversidad pues están diciendo, bueno, estamos aquí, tenemos propuestas y ya va siendo hora que nos escuchéis, ¿no? Ya sea desde entornos
en concreto, ¿no? Como puede ser Teruel Existe o las plataformas que están saliendo en Soria y demás, pero también desde sectores, por ejemplo, feministas, ¿no? Como pueden ser las jornaleras en lucha de Huelva, que están ¿no? dando voz a unos colectivos que hasta ahora no escuchábamos, o la red de ganaderas, por ejemplo, ¿no? Feministas, que también están planteando otra mirada a lo rural. Entonces, creo que escuchando estas voces, ¿no? Desde la izquierda, como decía, tenemos que recuperar este diálogo que quizá no ha sido suficiente, y tenemos que intentar evitar discursos que, por un lado, denigren, ¿no? O que encasillen a los sectores rurales dentro de este conservadurismo estanco, ¿no? Desde los que los hemos visto, pero también, ¿no? Que no idealicen, ¿no? Últimamente también, a raíz de la pandemia, hemos visto mucho, ¿no? Esta idea de, bueno, me voy al campo, ¿no? El campo como esa huida pues que en realidad es muy falsa, ¿no? Porque lo que quiere la gente es llevarse la ciudad al campo, llevarse su wifi, llevarse tal, pero realmente no están planteando un cambio de vida. Y luego también en la entrevista que le decíamos a María Sánchez también hablaba del riesgo de la condescendencia, ¿no? De tratar a los movimientos rurales con paternalismo o con, bueno, sí, ¿no? Como infantilizándolos. Frente a todo eso, lo que tenemos que ver es que el mundo rural está en conflicto, está en disputa, ¿no? y que deberíamos, ¿no? Tejer lazos y articularnos mutuamente, porque lo que pasa en el mundo rural también nos va a afectar, ¿no? a toda la sociedad. Por un lado, ¿no? Este conflicto viene de esta reivindicación de dejar de ser una periferia explotable, ¿no? Y al servicio de lo urbano, ¿no? Esa idea de los territorios rurales como territorios de sacrificio, ¿no? Que tienen que estar al servicio del consumo de las ciudades. Eso ha sido históricamente así a nivel de producción alimentaria y demás, y energética, pero últimamente, ¿no? Lo estamos viendo otra vez, ¿no? Con esa llegada de megaproyectos energéticos, de nuevos proyectos de minería, etcétera. Luego también es un mundo en disputa, ¿no? por todas las propias tensiones y conflictos que se dan en el mundo rural, ¿no? Como decía antes, no podemos idealizarlos, y también tenemos que ser conscientes de las contradicciones, y ahí hay muchas compañeras, ¿no? Que están planteando conflictos, pues desde el uso de la tierra, ¿no? Se me estaba olvidando, María Montesinos escribe desde Cantabria, ella es ganadera, ¿no? Y justo plantea un conflicto en el uso de las tierras comunes de su pueblo, ¿no? Y entonces plantea también esa contradicción entre nuevas formas pues agroecológicas, con otras perspectivas de utilizar la tierra que chocan con unos usos pues bueno, tradicionales, no serían tradicionales en el sentido antiguo, sino en el sentido de los que se han ido imponiendo en las últimas décadas, ¿no? De más industrialización o de una utilización más intensiva. Entonces, bueno, hay conflictos por el uso de la tierra, también por la especulación, ¿no? Que se está dando, y el acaparamiento de tierras, ya sea para seguir expandiendo los usos intensivos de la tierra para la agroindustria, como para las macrogranjas, como para los proyectos energéticos. Podríamos seguir, ¿no? También hay un conflicto claro a nivel patriarcal, a nivel ¿no? de unos nuevos movimientos feministas que se están dando en lo rural, o no tan nuevos, ¿no? Que están planteando esta necesidad de visibilizar las desigualdades que se viven en el mundo rural. Ahí, por ejemplo, ¿no? María Sánchez saca este dato, ¿no? De que sigue habiendo en la producción agraria un 38% de mano de obra familiar sin salario. O sea, hay una gran parte de la producción alimentaria de este país que se sigue sosteniendo a través de trabajo no pagado, ¿no? Realizado en su mayor parte por mujeres. Bueno, supongo que nos vas a poder contar más sobre esto, pero entonces hay disputas, ¿no? Que se están dando, este tema, ¿no? Que decías de cómo los pueblos se están vaciando de mujeres, de jóvenes, porque no hay. Entonces también hay un reto, ¿no? de generar estos pueblos pues más abiertos, más diversos, más emancipadores,
creo que en las últimas huelgas feministas se dio un paso en ese sentido, al menos en mi pueblo pudimos ver como un movimiento feminista que siempre se había visto un poco como desde la distancia, ¿no? Y con un poco de recelo, de golpe llegó con fuerza, con legitimidad y las mujeres de mi pueblo nos sumamos a la huelga y nos vimos legitimadas para sumarnos ahí, ¿no? Y ahí, bueno, creo que también hay un reto de construir un feminismo que también sea válido, ¿no? Para las reivindicaciones y las necesidades que están planteando las mujeres rurales. Y bueno, podríamos hablar mucho más del racismo, de la explotación, de lo que está pasando con en la producción, ¿no? en esas agroindustrias, ¿no? Como tú decías, ¿no? Donde mayoritariamente trabaja población migrante y demás. Y otra parte, ¿no? de este conflicto es la que planteábamos en el... No sé cuánto tiempo llevo. Tendría que ir terminando, ¿vale? Vale, pues ya termino con eso. Otra parte del conflicto es la que planteábamos en el título, ¿no? del monográfico, que es la idea esa de cómo los movimientos rurales pueden responder a la crisis ecosocial. Ahí hay una frase que la vienen reivindicando varios movimientos campesinos y rurales, sobre todo creo que salió en Cataluña, pero se ha hecho eco por otros lados, que es la de ruralismo barbarie. Entonces, bueno, eso es con esa frase, ¿no? Se reivindica por un lado esa idea de ruralizar la sociedad o de campesinizarla como una vuelta o como una reivindicación de una vida o de unos valores de sobriedad, interdependencia, arraigo. Pero luego también, ¿no? como un llamado a frenar o a revertir este proceso de industrialización del campo y de la lógica extractivista, ¿no? tanto de población como de bienes. Entonces, bueno, quizá acabo con eso, ¿no? como de dejar de ver el campo como un espacio a rellenar, ¿no? y para el que se siguen diseñando proyectos que no dan valor, ¿no? a la gente que vive ahí y que solo pasan pues, por el turismo o por la digitalización o los megaproyectos, pero nunca por dar valor a la producción de alimentos de forma arraigada, que no dan valor a las formas de vida propias del mundo rural y demás. Y no me ha quedado tiempo para hablar de todas las alternativas que se plantean en el monográfico, pero bueno, creo que luego en el debate podemos seguir hablando de ello. Bueno, ahora Juan es uno de los autores de uno de los artículos del Plural y creo que va a presentaros con algunas imágenes. Vale. El pendrive está un poco chomizo. Bueno, ahora se va a poner... a ver si lo consigo abrir. Bueno, yo las zoletas las llevo mejor que... A ver, por aquí... Bueno, no sé si se va a abrir. Voy a probar la primera imagen. Vale, sí, perfecto. Voy. Cierto. Bueno, primero, antes de nada, quiero agradecerle a los compañeros y compañeras de Viento Sur por la invitación a participar tanto de la charla y especialmente de la revista, especialmente a Pablo y a Julia, que me han echado una mano bastante grande. Yo voy a referirme al medio rural y específicamente al medio natural y más específicamente todavía al medio forestal, que es al que me dedico profesionalmente. Y antes de entrar en materia, creo que es importante darle un contexto global a la situación que vivimos. Hay un debate abierto ahora mismo socialmente sobre si la sociedad se está encaminando hacia el colapso. Y hay un debate académico, los movimientos políticos, etcétera, etcétera. Bueno, en el medio natural, para mí eso es un debate que ya está superado. Os voy a dar un dato para que veáis hasta qué punto el colapso del medio natural ya es un hecho. Desde el año 1970, mi hermano, yo tampoco soy tan mayor, mi hermano nació en el 77. O sea, casi en la vida de mi hermano, más de 2/3 de los vertebrados salvajes silvestres que había han desaparecido. Más de 2/3 en apenas 40 años, 50 años, perdón. Si eso no es colapso, no se me ocurre qué podría ser. Os doy otro dato.
Hoy en día hay más biomasa artificial en el mundo, es decir, plástico, cemento, etcétera, etcétera, que biomasa orgánica, que personas, animales, etcétera, etcétera. Por primera vez en la historia hay más biomasa artificial. Pero es que de la que es natural, o sea, más artificial que biomasa, pero es que de la biomasa solo el 3% son animales salvajes. El resto son personas, seres humanos y ganado para nuestra alimentación. Otro de los indicadores que nos están dando a entender que nos encaminamos o estamos ya de lleno en realidad en ese colapso es el cambio climático. Sabéis que hay un límite que científicamente está establecido en 1,5 grados de calentamiento global como un límite de seguridad del cambio climático. Se supone, es un cálculo, no es una ciencia exacta, pero se supone que a partir de 1,5 grados pasamos a un terreno en el que los cambios climáticos se pasan puntos de retroalimentación positiva, en el que los cambios climáticos pueden dejar de ser graduales, como estamos viendo hasta ahora, y que pueden dar grandes saltos. O sea, pasamos el límite de seguridad del cambio climático, vamos a llamarlo así. Mira, esto es una noticia creo que tiene 4 días, donde dice el 70% de la población española vive en zonas que se han calentado más de 1,5 grados. Es decir, ya estamos sobrepasando los límites de seguridad ambientales y ecológicos a todos los niveles. O sea, el colapso social y económico lo podemos debatir, el natural para mí es un hecho ya. Antes de continuar, una pregunta que os hago. ¿El mundo se está deforestando o reforestando? ¿Perdón? El mundo no, el mundo está deforestándose a muerte. A muerte. Pero Europa y el Estado español sí se están reforestando. Ahí tenía un poquito de trampa la pregunta. Mira, os pongo por aquí un gráfico, si la consigo abrir. Vale, eso es el ritmo de pérdida o ganancia de bosques cada año en las últimas 3 décadas, por regiones. Os podéis imaginar, los que van para abajo a muerte, África, América del Sur. Destrucción completa de la superficie de las masas forestales, que es además donde se concentran las mayores masas forestales que hay, o algunas de las mayores masas forestales que hay. Sin embargo, si miramos, por ejemplo, Europa, que es el contexto en el que nosotros nos movemos, sí se está reforestando. Mira, en los últimos, desde el año 1960, en el Estado español, se han abandonado casi 4 millones de hectáreas que antes eran agrícolas, especialmente. Vivimos una transformación, como hablaba Juli antes, de las prácticas agrícolas y ganaderas, donde se están industrializando y haciéndose intensivas, de manera que se concentran en establecimientos estabulados, etcétera, 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 y entonces un montón de superficie que antes se dedicaba a la agricultura tradicional o a la ganadería tradicional se están abandonando, ya digo, casi 4 millones de hectáreas en el Estado español. Sin embargo, esa recuperación forestal que estamos viendo en el Estado español se hace desde un punto de partida de destrucción de un terreno, de una superficie que estaba dedicada a prácticas agrícolas y ganaderas y que estaban básicamente destruidas ecológicamente hablando. Ahora se recuperan, pero se recuperan con baja calidad ecológica, es decir, de un día para otro no sale un bosque maduro, un bosque de alcornoques o de encinas de la nada, sino que normalmente no, siempre las especies que colonizan primero esas superficies son especies que están adaptadas a suelos ecológicamente pobres. Por ejemplo, aquí tenemos jarales, laulaga, ese tipo de especies, que además son pirófitas, porque a ellos les viene bien para su expansión que el suelo sea pobre, y el suelo es pobre después de un incendio. O sea, son especies que están adaptadas al incendio y que, de alguna manera, cuando prenden, ponen de su parte para que el incendio se propague más rápidamente. Por ejemplo, la jara pringosa, esa pringue, arde increíble. Son especies que están adaptadas a eso. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, en los incendios forestales, que es de lo que yo puedo hablar más directamente, es una masa forestal cada vez mayor, pero cada vez más débil frente a los incendios. Mira, os voy a poner otro gráfico por aquí, donde se ve es un indicador de los daños forestales, que se miden, por ejemplo, con la defoliación, la superficie defoliada de la vegetación, o sea, donde no hay hojas. Árboles que están sin hojas, que están enfermos, que están mal. Si podéis ver, estamos viviendo ese proceso de degradación del medio ambiente en el que tenemos más masa forestal,
más degradada y más pirófila, con más apetencia al fuego y que benefician la expansión de los incendios. Como producto estamos viviendo una época y un periodo en el que la crisis ecológica y social que estamos viviendo se expresa en incendios forestales cada vez mayores. Un traguito de agua. Y decía, no solo es una crisis ecológica, sino es una crisis social también. Porque la degradación, lógicamente, del medio ambiente que hemos vivido, en general, como decía, y más específicamente ahora, en el ámbito forestal, tiene que ver con la acción humana y tiene que ver también con las políticas que se están llevando de gestión forestal. Me han presentado muy amablemente como bombero forestal, pero yo en verdad soy parado. Porque soy un bombero forestal eventual. Este año he trabajado 5 meses al año. Ahora en 2022 no lo sé. ¿Por qué? La Junta de Andalucía nos contrata para la campaña de alto riesgo de incendio y luego nos despide. Ahora mismo, eventuales, estamos entre el 25 y el 33% de la plantilla de Infoca. O sea, eso, entre un cuarto y una tercera parte de los bomberos forestales y bomberas forestales andaluces, ahora mismo estamos en el paro. ¿Qué es lo que pasa? Hay una frase que es un poco manía, a mí no me termina de convencer, que es eso de que los incendios forestales se apagan en invierno. En realidad los incendios forestales no se apagan en invierno, se apagan cuando se encienden. Pero sí que es verdad que el que haya una gestión de la superficie forestal nos permite que cuando ocurre el incendio tengamos más facilidad para apagarlo, eso sí es verdad. Mira, un frente de llamas que tenga más o menos la altura de esta sala ya está al límite de lo que es apagable. Una vez que pasan los 3 metros, da igual. El agua que le eche, los aviones que traiga, que ya no se apaga. Es imposible. Lo único que podemos hacer es irnos para atrás, desalojar gente, irnos para atrás hasta que tengamos una zona de oportunidad donde atacar ese frente de llamas, donde las llamas bajen de intensidad y nosotros podamos apagarlas. Y ya digo, no es cuestión de poner más medios, más aviones, es que da igual, porque siempre hay la cosa esta, cuando hay un incendio grande, que traigan más aviones. En Sierra Bermeja, por ejemplo, podías poner ahí baraja entera, todos los aviones cargados de agua, que no lo ibas a apagar igualmente. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita una gestión forestal preventiva, por ejemplo, para simplificarlo, que nos permita tener esas zonas de oportunidad donde apagar el incendio. Lo más sencillo que a todo el mundo os va a sonar, un cortafuegos. El cortafuegos viene por el bosque, viene ardiendo a saco, ahí no podemos hacer nada, no podemos hacer nada, llegamos a un cortafuegos, que es una zona que está desbrozada, donde hay menos vegetación, las llamas bajan de intensidad y ahí lo podemos apagar. Sin embargo, esas labores preventivas que deberíamos estar haciendo, pues mira, os voy a enseñar lo que hacen mis compañeros ahora. Aquí Estos son compañeros míos, la Sonia, bueno, son compañeros míos reales. Entonces, una foto que nos hicieron de un reportaje que salió en prensa. Estos son los bomberos y las bomberas forestales que deberíamos estar haciendo esa labor preventiva para que cuando lleguen Sierra Bermejas podamos pararlo más rápidamente. En Sierra Bermeja los cortafuegos eran acelerafuegos, porque tenía tanta vegetación, pero claro, era vegetación de ese tipo, de jaras, aulagas. Entonces, cuando venía por un alcornoque denso, el fuego viene chiscando, pero es que pillaba el cortafuego y pegaba un acelerón. En vez de frenarse para darnos la oportunidad, pegaba un acelerón. Bueno, pues la gente que debería estar haciendo esa gestión forestal está ahora recogiendo aceitunas. Hoy he terminado una FP, he estado de vuelta en el instituto. Y bueno, este tipo de trabajos. Y además, esa es por la parte pública. O sea, hay una gestión forestal completamente deficiente. Pero hay una frase que también se dice mucho, que no se le pueden poner puertas al campo. Bueno, yo no sé si usted ha ido por el Monte Andaluz, pero puertas hay pocas, pero vallado está entero. Mira, os voy a enseñar la propiedad de la tierra en Andalucía. Os imagináis, que no sé si, creo que no se ve bien, pero os imagináis cuál es la raya, la columna azul, ¿no? Son montes privados. Además son montes privados que, como los aprovechamientos tradicionales se están perdiendo, por ejemplo, el sector cinegético está ganando cada vez más peso y además un sector cinegético muy particular. No es el sector cinegético popular de los pueblos, sino, mira, yo por ejemplo trabajé, este año no, el anterior trabajé en Villanueva del Rey, que es un pueblito de Córdoba. Para que os hagáis una idea del tipo de sector cinegético que se mueve ahí, Miguel Blesa, el corrupto banquero este que se suicidó allí en una finca de caza de ese pueblo, para que veáis el tipo de personajes que van a esta superficie, a estas grandes manchas forestales privadas sin gestión.
porque además no tienen absolutamente ninguna gestión. Y aquí, por ejemplo, hay muchos compañeros y compañeras mías que me dicen, bueno, es que la Junta de Andalucía y los gobiernos son incompetentes, son inútiles. No hacen esa gestión porque son malos políticos, son malos gobernantes. Y yo siempre digo que no se confundan, que son listísimos. Lo que pasa es que yo siempre digo, hay que seguir el rastro de la pasta. Porque el trabajo que nosotros no hacemos se concesiona a empresas privadas. Eso sí, en condiciones mucho peores, tanto de realización de la actividad, del trabajo de gestión forestal, como de condiciones, por supuesto, de condiciones laborales. Y el gobierno se lo da al amiguete de turno. El Imbroda privatiza la educación porque está metido en el negocio de la educación, pues igual, en el sector forestal es igual. Mira, os voy a poner también aquí un recorte de prensa para que veáis hasta qué punto es eso. Es así. ¿Qué es lo que conocemos como el cártel del fuego? Hay algunos servicios que no pueden, por ejemplo, los helicópteros y los aviones de extinción de incendios, el Estado no los da. Eso lo subcontrata con empresas privadas. Y entonces, como es un oligopolio, que hay poquitas empresas, se reparten entre ellas los concursos públicos para poder pujar al mínimo. Es decir, yo me pongo de acuerdo con el compi, con la otra empresa, hay 3 o 4, FASA, Vasco, bueno, varias. Y entonces, para que no compitamos entre nosotros, me dice, tú te quedas Andalucía, yo me quedo Castilla y León. Como vamos a hacer una única empresa, una única oferta, vamos a hacerla a la baja, 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 y nos lo van a tener que conceder. Y la pasta, nos la quedamos, la pasta de la concesión, nos la quedamos. Entonces, esa pasta que debería estar invirtiéndose en gestión forestal, en condiciones laborales, etcétera, etcétera, pues no se está haciendo. Entonces aquí se muerde la cola todo lo que tiene que ver con la destrucción del medio ambiente por el capitalismo, la precariedad laboral, la precariedad de la gestión forestal, creando un cóctel que está, que está explotando, en realidad está explotando. Siempre pensamos en los grandes incendios. Hay un documental que se hizo ahora muy famoso en Netflix, que eran los 7 límites ambientales, que se hizo bastante famoso, y te ponía el ejemplo de los incendios de Australia. Pero en realidad no te tienes que ir a Australia, que hemos tenido Doñana, el Monaster La Real, Sierra Bermeja, que son grandes incendios forestales absolutamente descontrolados y un desastre peligroso para nosotros como bomberos y bomberas forestales. Se nos quedó un compañero en Sierra Bermeja para población y especialmente para el medio natural. Entonces, enfrentar esta situación requiere, primero, de lucha y de movilización. Requiere que los bomberos y las bomberas forestales nos organicemos para demandar nuestros derechos laborales, pero no lo podemos hacer, como se decía antes, de una óptica estrecha, porque en nuestra situación nosotros nos ponemos delante de las llamas, pero es que cómo van a ser las llamas depende de la política de la Junta de Andalucía, del cambio climático, de la gestión forestal, etcétera, etcétera. Entonces, ahí coincido plenamente en que hay que salir de ese sindicalismo estrecho, sino que tenemos que tener una visión social, global y política de lo que está ocurriendo. Y mira, os pongo la última foto y con eso voy a ir terminando. Mira, esta es una foto que tomé yo. Aquí Pablo, si que una fotito la iba a poner. A ver si se ve bien. Bueno, es que no se ve demasiado porque se ve demasiado grande, pero ese es el vehículo de mi retén, ¿vale? En el que nosotros trabajamos. ¿Dónde le puedo dar? No, uy, ahí lo estoy haciendo al revés. Lo que lo voy a hacer es agrandarlo. Ah, aquí, vale. Ya. Ahora sí. A ver si me sale. Vale. Y ahora se ve bien. Bueno, eso es bajando de Sierra Bermeja, del primer día que estuvimos en el incendio. Y lo he puesto porque este ha sido un incendio bastante paradigmático. Primero eso, porque se combinaba la precariedad laboral. Carlos, el compañero que murió, que se nos quedó allí entre las llamas, era un compañero eventual que tenía 44 años, 2 hijas pequeñas, y con esa edad y con esas circunstancias estaba contratado 4 meses y medio al año. Y la Junta de Andalucía, cuando se nos quedó allí, salió diciendo que tenía 6 años de experiencia. No, tenía 6 campañas. Son 6 campañas por 4 meses y medio. Hace el cálculo, son 2 años, no 6. Era una persona ya mayor, entre comillas mayor, me refiero para el trabajo que nosotros realizamos, que se incorporaba a un incendio de magnitudes gigantescas, con un esfuerzo físico brutal, sin la preparación adecuada, porque así es como nosotros entramos. Nosotros somos como futbolistas que entramos que nos ficha el equipo el primer día, en la primera jornada de liga. Venimos sin preparación, sin conocer a nuestros compañeros, cargando aceituna o estudiando en el instituto, o etcétera, etcétera. Se combina lo que os decía de los cortafuegos que no eran cortafuegos, que eran acelerafuegos, porque no había esa gestión forestal.
las condiciones climáticas que están cambiando. Los incendios de este año, como no cambie las condiciones meteorológicas que estamos teniendo, van a ser gordos. Ya en Zamora había un incendio de más de 2.000 hectáreas, que ha sido la cuarta parte de Sierra Bermeja, para que hagáis una idea, no es ninguna tontería, un incendio bastante importante. En Zamora, en enero. Imaginaros cuando lleguemos en Sevilla, Málaga o Córdoba, en agosto o en septiembre, cómo va a estar la vegetación para arder. Y hay una cosa más, y es que esta foto, que por eso ponía esta foto en concreto, lo que se ven ahí son pinsapos, que son árboles relictos. Son árboles de una época climática anterior a la que había aquí, por eso son tan valiosos, porque quedan en muy poquitos sitios. Ya no es común que en latitudes como las nuestras, tan al sur, queden este tipo de árboles y están en realidad en vías de desaparición. Y yo no sé si os habéis dado cuenta que ahora mismo cuando vemos todos los productos culturales, si abrimos el Netflix, un libro o nos ponemos un podcast, nunca vamos a ver relatos de utopías. Normalmente vamos a tener relatos de distopías, de la guerra mundial, de que se acaba el mundo, que el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero eso no fue siempre así. Hubo una época histórica en la que las utopías estaban de moda. La gente se imaginaba cómo iba a ser el mundo después de la revolución, en el socialismo. Bueno, hacía ese tipo de imaginación. Sin embargo, no hemos dado tanta marcha atrás que ya es más fácil imaginarse y hacer una película, una serie o un libro sobre la destrucción del mundo que sobre hacer la revolución y cambiar el mundo. Pero más preocupante todavía que eso es que no solo se quedan los productos culturales. Y con eso termino. Marc Castelnau, que es el principal referente de incendios en el Estado español, un ingeniero forestal, es un técnico bombero forestal y es el más famosete en cuanto a divulgación de esto. Una persona a la que yo respeto profundamente, ya digo, para mí es el número 1 en este tema. Sin embargo, él con muy buen tino dice, como el cambio climático no lo vamos a cambiar y la situación de precariedad que estamos viviendo no lo vamos a cambiar, no podemos combatir el incendio. Porque es una tontería, es como enfrentarte a un tsunami. Es imposible ponerte delante de eso, es lo que estoy diciendo de Sierra Bermeja. O los otros incendios similares, solo nos podíamos ir yendo para atrás porque no se podía parar el incendio, humanamente estaba fuera de la capacidad de extinción. Entonces él decía, como ese es el destino al que nos estamos encaminando y cada vez es más común ese tipo de incendio, en vez de hacer el tonto y gastar dinero y perder vidas en ponernos delante del incendio e intentar apagarlo, vamos a hacer una gestión preventiva y vamos a quemarlo controladamente, vamos a darlo por perdido. Y como no lo vamos a poder evitar que se queme, pues en vez de que se queme descontroladamente en un desastre, poniendo vidas en riesgo, pues lo hacemos nosotros cuando las condiciones climáticas sean correctas, lo hacemos ahora en invierno, de unas determinadas técnicas que se pueden hacer, y lo quemamos nosotros preventivamente para que esa transición, en vez de ser choque y ser destructiva, pues bueno, por lo menos sea más controlada y eso, menos destructiva. O sea, fijaros hasta qué punto estamos en un momento de retroceso que ya no solo en la imaginación de las personas, sino en la gestión cotidiana real, se está apostando más por destruir preventivamente lo que se supone que queremos salvar de una manera más suave que por salvarlo, porque no se puede imaginar que seamos capaces de organizarnos, de luchar, de parar el cambio climático, de tener una gestión forestal correcta, de tener unas condiciones laborales dignas para los bomberos y las bomberas forestales. Yo, respetando muchísimo al Marc Castelnau, que ya digo, es el principal sabio que tenemos en el mundo forestal, yo quiero plantear otra salida y es no aceptar que los pinsapos se nos van a destruir porque son parte del pasado y defenderlos, no solo profesionalmente como lo hacemos los bomberos y las bomberas forestales, sino también organizándonos desde hoy, desde ya, en la movilización para defender el medio ambiente y las condiciones dignas de los trabajadores. Hasta ahí. Bueno, ahora le doy paso a Mari, que nos va a contar su experiencia y su vivencia para concluir. Luego, cuando ya termine, pues abriremos el debate para que todas podamos aportar nuestras experiencias y nuestras perspectivas. Bueno, ¿se escucha? Ah, vale. Estaba yo aquí de artista a ver si salía la voz bonita y no. Bien, bueno, en primer lugar, agradecer la invitación hoy a este acto. Creo que se va con un aprendizaje enorme por los compañeros y compañeras por sus intervenciones. Y yo voy a hablar de la experiencia de lucha también en Andalucía, ¿no?
como decía Tere, el medio rural es diverso. No podemos decir que todo el medio rural es igual. Hay incluso problemáticas diferentes dependiendo, bueno, en qué zona estés, ¿no? Y también me gustaría dejar claro que el medio rural no es solo agricultura y ganadería. Y ella ponía muchos ejemplos, ¿no? Nos olvidamos que para que el medio rural siga vivo, pues necesitamos crear oportunidades para los hombres y mujeres que viven en el medio rural, que no solamente viven de la agricultura, que no solamente viven de la ganadería, sino que tienen hijos, que necesitan educación, sanidad gratuita, y que cuando se producen recortes en lo público, aunque parezca que lo urbano nos afecta mucho más, en lo rural afecta muchísimo más, porque si tenemos un médico, tenemos un pediatra y lo eliminan, pues mucha gente ya se cuestiona vivir en ese medio donde que incluso ya no te dan oportunidades para vivir, sino que te quitan, tienes menos oportunidades de ponerte enfermo porque no vas a llegar, vas a tener más dificultades, ¿no? Pero lo que también tenemos que tener claro es que si ese medio rural vivo, eso que hoy llamamos la soberanía alimentaria, no se garantiza, ¿no? Tenemos la mala costumbre de comer 3 o 4 veces al día, y si no fuera por ese medio rural que nos garantiza la alimentación, pues difícilmente, aunque hoy en este mundo globalizado cada vez desgraciadamente es menos necesario, ¿no? La importancia que tiene el medio rural en Andalucía, aunque hay un debate de qué es medio rural, cuántos habitantes tiene que tener un pueblo para que se le considere medio rural. Mucha gente habla, bueno, pues de poblaciones menores de 50.000. Hay otros que les parece que ya 50.000 son muchos, ¿no? Pero teniendo en cuenta los 770 pueblos que componen Andalucía, solo 29 de esos 770 tiene más de 50.000 habitantes. Es decir, Andalucía sigue siendo plenamente rural, ¿no? Y también el problema que hemos tenido, que tenemos, porque no es pasado, desgraciadamente, el problema que tenemos en el medio rural es que nunca se ha puesto en valor. Más bien todo lo contrario, ¿no? El analfabetismo, la incultura, el retraso, el trabajar en el campo, bueno, pues no era bien visto. Nuestros propios padres nos decían: estudia, dedícate a otra cosa porque la agricultura no tiene futuro, ¿no? Cuando realmente, bueno, pues sin la agricultura y la ganadería, pues no podríamos vivir. Tampoco se ha puesto en valor esa economía de subsistencia que existe en el medio rural, que muchos hombres y mujeres al final, en épocas duras, pues también subsistían, ¿no? Pues buscando espárragos, las tagarninas, los caracoles, cosas que muy difícilmente puedes hacer en las ciudades, ¿no? Pero como bien apuntaba Juan, ¿no? Los espacios públicos nos los han arrebatado a lo largo de la historia, ¿no? Cerrándonos los caminos públicos, las vías pecuarias, los montes comunes, ¿no? Que nos lo han arrebatado, que le da vida a nuestros pueblos, ¿no? Y hay que resaltar, bueno, pues que hay movimientos rurales que siguen luchando, el colectivo de desalambrar por los caminos públicos, por las vías pecuarias, que siguen reivindicando que esos espacios tienen que seguir siendo comunes y que es una forma de defender también nuestro territorio, ¿no? Y no es justo también porque muchas veces se tiene el concepto de que en el medio rural, bueno, pues somos los que no nos movilizamos, los que no luchamos, los conformistas, ¿no? Sin embargo, históricamente ha habido un movimiento de lucha histórico en el medio rural por algo que apuntaba Ter en la presentación, ¿no? Por el derecho al acceso a la tierra.
en un territorio como es Andalucía, donde hay una desigualdad enorme en el reparto de la tierra, esa ha sido una reivindicación histórica en Andalucía. Por la reforma agraria, los años mediados de los 70 hasta los 80, hubo muchísimas ocupaciones de tierra en Andalucía, muchas marchas, muchos encierros, bueno, pues reivindicando el derecho a vivir en nuestro territorio y no tener que emigrar, ¿no? Una de las consignas que había en el Sindicato de Obreros del Campo, ¿no?, era: joven, no emigres, defiende tu tierra, ¿no? Entonces, hubo muchas movilizaciones y muchas luchas que, bueno, como consecuencia dieron unas mejoras, que podemos analizar si al final esas mejoras sirvieron para adormecer el pueblo andaluz o sirvieron para mejorar muchas de nuestra vida en el medio rural, ¿no? Había una reivindicación, por una parte, reparto de la tierra, que ahora ya, después de tantos años, hablamos más se hablaba de la tierra para el que la trabaja, hoy hablamos del fruto para el que la trabaja, ¿no? Porque la tierra, como el aire y como el agua, no debe de ser de nadie, ¿no? Y se pedía, bueno, pues en épocas que no había trabajo, que se obligara a los terratenientes y a los grandes empresarios a dar trabajo al menos 4 meses al año, que otros 4 meses al año fuera de trabajo público para mejorar nuestro medio rural, nuestras infraestructuras, crear centros de cultura tan necesarios en el medio rural, y que luego hubiera 4 meses de desempleo, ¿no? ¿Para qué? Pues para mantener vivo el medio rural andaluz. Una de las cuestiones también principales ha sido la discriminación de la mujer en el medio rural. Si ya de por sí la discriminación es brutal en todos los sentidos, en el medio rural ha sido todavía peor, ¿no? Las primeras que se expulsaron del campo cuando no había trabajo con la mecanización fueron a las mujeres, ¿no? Pues también hubo unas luchas importantes para reivindicar que teníamos los mismos derechos a acceder al trabajo, a acceder a la tierra, a acceder a todo como cualquiera, ¿no? De hecho, aquí en la Pablo de la Vida hay un pabellón que se llama el Pabellón de las Mujeres Jornaleras, por esas luchas que se hicieron de marcha de mujeres hacia Sevilla para reivindicar el derecho a trabajar, ¿no? Lo que está claro, y lo decían los compañeros, es la falta de oportunidades que existen en el medio rural, ¿no? Y podemos hablar, bueno, hacía mención Tere al problema de la movilidad. Un pueblo que envejece, un pueblo que le quitan los trenes de cercanía, un pueblo que le quitan el transporte público, y que no tiene posibilidades de un coche, de conducir, bueno, pues se ve abocado a caer en el olvido, o a que estos mayores se vayan con sus hijos a vivir a las grandes ciudades, ¿no? Y eso está ocurriendo en nuestros pueblos, ¿no? Pueblos como La Lantejuela, pueblos como Écija, podemos hablar casi de la mayoría de los pueblos de Andalucía, ¿no? Donde han eliminado todos los transportes públicos y, sin embargo, además tienen que desplazarse a Écija, al hospital, porque es el que le pertenece, pero no hay un transporte, un autobús que vaya de La Lantejuela a Écija, que vaya de La Lantejuela a Osuna, o que vaya de Écija a Osuna. De Écija es más fácil venir a Sevilla y volver a Osuna que transportar, ir 20 kilómetros, que es lo que está el hospital, ¿no? Por lo tanto, es fundamental garantizar, pues, la movilidad más sostenible en todo el medio rural, pues para que la gente pueda seguir viviendo. Una de las luchas principales, como decía, también dio el fruto de lo que es el PER, actualmente el PROFEA, que son los planes de empleo rural, ¿no? Que podemos decir que en parte han mejorado las infraestructuras necesarias en nuestros pueblos, pero que también en parte han servido para que los partidos políticos de turno que gobernaban hacer grandes obras faraónicas que vender cada 4 años en las campañas electorales, pero que realmente esa industria de transformación que nos hace falta en el medio rural, pues para que la gente pueda vivir, no se han creado.
más de 30 años de fondo del PER, pero que al final no ha servido para generar empleo de calidad que en los pueblos pudiera garantizar que la gente sigue viviendo. Hablamos mucho del medio rural del abandono, porque es verdad que los pueblos, pues no, por la falta de oportunidades se van, pero se da la paradoja que luego hay pueblos de la serranía de Cádiz, de la Sierra Norte de Sevilla, que las viviendas para los fines de semana de la gente que vive en las ciudades ha hecho que se disparen los precios. ¿Esto qué significa? Pues que los jóvenes que viven en esos pueblos, que ya de por sí a duras penas viven, no van a poder acceder a una vivienda porque los precios son imposibles para ellos, ¿no? Por lo tanto, también es fundamental que el derecho a la vivienda se dé en esos pueblos y que no sea viviendas para solamente los fines de semana y de vacaciones, ¿no? Podemos decir, se ha cambiado mucho en el marco normativo. Es verdad que se han aprobado leyes que puede decir que para mejorar la vida en el medio rural, bueno, pues como puede ser la Ley 45/2007 del 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del medio rural, una buena ley, pero que tal como se aprueba se mete en el cajón de un despacho y se olvidan de aplicarla. Entonces tenemos un marco normativo que si no se pone en práctica, pues evidentemente no va a ser no va a favorecer el desarrollo de nuestros pueblos. Hablábamos de la discriminación de las mujeres y se hablaba del trabajo gratuito que se hace, ¿no? Los pequeños agricultores y los medianos agricultores, un problema es que el titular siempre es el hombre, el que cotiza siempre es el hombre, pero la mujer trabaja a la misma vez que él, pero ni recibe un salario, pero es que tampoco cotiza. Ni siquiera es titular de la... Se hizo la ley de titularidad compartida, muy reivindicada por las mujeres, pero que al final, si no se ponen las medidas para que eso se aplique, pues una nueva ley que se queda en el cajón, pero que no mejora absolutamente nada. El tema de la política agraria comunitaria es un gran ejemplo de cómo ese proceso que ya estaba en Andalucía de acaparamiento de tierra, lo que ha hecho ha sido acelerarlo aún más. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pequeños agricultores y agricultoras, que son muy pocas desgraciadamente, y ganaderos, pues lo que cobran es una miseria. Y que además a lo largo de los últimos años lo que se ha hecho ha sido ir recortando a aquellos que tenían unas ayudas de 300, de 1.000 o de 2.000 euros, ¿no? Pero mientras tanto se da la paradoja que los grandes propietarios pues reciben el gran montante de las ayudas, se las llevan una minoría, ¿no? Mientras que otros, bueno, pues van a la quiebra. Hemos visto las movilizaciones y luchas de los campesinos y campesinas porque se les paga por debajo de los precios de producción. Es decir, tú produces un tomate por 20 céntimos y te lo pagan en la cadena de distribución por 15 céntimos, ¿no? Es decir, está perdiendo dinero. Desaparece, se meten en los bancos. ¿Y qué es lo que está llegando? ¿Cuál es la realidad que vive ahora el campo andaluz? Que lo que antes eran terratenientes ahora son fondos de inversión que se están apropiando de esas tierras que han tenido que abandonar a lo largo de los últimos años con la política agraria comunitaria que debería de haber garantizado la renta de los agricultores y agricultoras, que es lo que se pretendía. Es decir, hay unas ayudas para aquel que no tiene suficientes ingresos para sobrevivir, pero aquel que ya tiene muchas tierras, lo lógico es que no se les dé ayuda, ¿no? Que incluso se les obligue a crear empleo y riqueza, que haya un reparto de la riqueza no solamente en Andalucía, sino en el resto de Europa. Como decía, el modelo de producción se está cambiando, pero además es muy diverso en Andalucía. Tenemos los invernaderos bajo plástico en Almería, en Huelva, con lo que significa, ¿no? Explotación de recursos y explotación de hombres y mujeres, ¿no? Y
todo lo que era de secano hoy se está transformando en superintensivo y en regadío. Como explicaba el compañero, en un contexto de cambio climático en el cual cada vez hay más sequías prolongadas, donde cada vez tenemos menos recursos hídricos, en vez de planificar, bueno, pues cómo mantenemos lo que teníamos, lo que se está pensando es cómo poner en producción muchas más hectáreas en regadío, ¿no? La locura final. Ahí tenemos la ley que presentaron hace unos días con la pretensión de legalizar hectáreas de regadío en Huelva, en Doñana, con los riesgos que eso supone, ¿no? Aguacate, con la necesidad de agua que tiene, pero además el olivar tradicional se ha cambiado todo el paisaje de Andalucía y ahora vemos setos que parecen más viñas que olivar, ¿no? Que no da ninguna riqueza en nuestra tierra porque está totalmente mecanizado, no necesita mano de obra, están agotando nuestros recursos, están empobreciendo nuestra tierra y encima cuando pasen 10 años que esa tierra no tenga valor, lo abandonarán y aquí, si te vi no me acuerdo, ¿no? Por suerte también hay movimientos y también hay luchas en contra de ese modelo productivo intensivo. Ponemos el ejemplo de, hoy teníamos una noticia de la Plataforma de la Defensa del Río Castril, que junto a algunos ayuntamientos han denunciado más de 500 pozos en el altiplano granadino ilegales. No solamente hay pozos ilegales en Doñana, que es una barbaridad, sino que prácticamente se está generalizando porque aquí o se está en riego y en intensivo o no eres rentable, ¿no? Ya hablaban del tema de la ganadería intensiva, con el tema de las macrogranjas, ¿no? Con las consecuencias ambientales y sociales que eso tiene para nuestros pueblos. Hace 7 meses se creó un grupo de trabajo, yo voy a ir porque me está mirando, se creó un grupo de trabajo en el Parlamento para hablar del reto demográfico en Andalucía, ¿no? Se crean grupos de trabajo para analizar por qué y cómo podemos frenar el despoblamiento, ¿no? Pero a quien invitan es a los productores de carne en intensivo. ¿Por qué? Porque estos son los que van a crear empleo, pero perdona, pero si son los que están destruyendo nuestro medio, ¿y quién quiere vivir al lado de una explotación de 20.000 cerdos donde no puedes abrir ni las ventanas, ¿no? Bueno, pues la lógica de muchos políticos es vender que se va a crear empleo para contentar a la gente de que esto es lo mejor, ¿no? Pero además lo peor es que están en modelos de integración, lo que significa que tú tienes unas instalaciones, que tú trabajas, pero trabajas para una gran empresa que te facilita los cerdos, los pavos, lo que sea. Tú los crías y luego ellos te imponen el precio. Es decir, que al final de la etapa de crecimiento de este animal, lo mismo le estás perdiendo dinero y has trabajado de gratis, ¿no? Pero esto, esa barbaridad se está consintiendo. Al menos tenemos la esperanza que es verdad que hay muchos movimientos que se están creando en torno a contra las macrogranjas, ¿no? Y luego, bueno, el tema de... Y con esto termino. Con el tema de las energías renovables, ¿no? Era como a Andalucía le habían previsto ser los acogedores de turistas, de poner copas baratas, de que vinieran a tomar el sol, que fuéramos los proveedores de la huerta de Europa, pero que ya resulta que con los acuerdos de libre comercio puedes traer muchas más verduras baratas de Marruecos, donde se explotan todavía más a la gente, y ahora pues nos quieren transformar nuestro territorio en lo que son plantas gigantescas, fotovoltaicas y eólicas, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto es, si aceptamos eso y no nos organizamos y luchamos, es terminar primero con la soberanía alimentaria. La gente no nos alimentamos en los pueblos con las placas solares, y por mucho que nos pongamos allí,
pues nos podremos quemar, pero hartarnos de comer, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo garantizamos que un pueblo tenga soberanía alimentaria si al final aceptamos que seamos los productores de energía limpia, entre comillas, para el resto de Europa? Porque tampoco te van a garantizar ni siquiera que tú puedas acceder a esa energía, viendo los precios que tiene. Termino. Creo que es fundamental de que si fuimos capaces de organizarnos, de movilizarnos, que habrá habido errores, pero creo que ahora, en estos momentos, es fundamental que haya además una relación de lo urbano y del medio rural. Un ejemplo muy concreto, ¿no? Nadie sabía cómo se producían las fresas y quién las recolectaba, ni qué sufrimiento tenían. Si no hay gente valiente, bueno, pues como son jornaleras en lucha, que quieren visibilizar el modelo de esclavitud que tiene este modelo productivo, cogeríamos de los supermercados las fresas, los frutos rojos y no nos los preguntamos. Por lo tanto, necesitamos que esas voces del medio rural lleguen también a las ciudades para seguir reivindicando, bueno, pues el derecho a vivir en nuestro territorio, ¿no? Y a vivir dignamente. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, Julia, Mari, Juan. Ha sido interesantísimo y sin duda diferentes perspectivas, ¿no?, desde las que trabajan la temática. Y ahora pues vamos a abrir el turno de debate, que no sé, lo que queréis aportar, hacer preguntas, vuestras propias reflexiones, las vivencias que habéis tenido, ¿no? Estoy segura de que más de alguna aquí seguramente viene del medio rural, así que, bueno, ¿quién se anima? Muchas de las problemáticas que se han planteado, que interesantes, pero no se activa una solución mientras no se cambie o parece que la solución pasa por cambiar la idea de propiedad privada, porque para poder hacer intervenciones dentro de las terratenientes, los campos solares, la libertad de empresa, no se concibe si no es fuera de un modelo neoliberal o liberal, que es el que está ahora mismo hegemónico. Entonces creo que faltaría quizá hablar de alternativas que visibilicen esto, porque realmente no es algo de saber popular, es algo que parece más de nicho. Alternativas para visibilizar y, más que nada, efectivas. ¿Qué planificación, qué estrategias se pueden adoptar para cambiar este paradigma? Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer una pequeña aportación porque me he sentido bastante identificado con todo esto. Yo vengo de un pueblo de 1.300 habitantes, no de Andalucía, sino de Extremadura, y vivo todo eso que ustedes han contado uno a uno, día a día. Estoy aquí estudiando fuera por necesidad. Yo siempre he querido mucho mi pueblo, pero creo que realmente allí lo que se vive es que ni siquiera los propios dirigentes de los pueblos, los alcaldes, no sé si viven esa necesidad o simplemente se han acomodado a lo que tienen, porque no es que ni siquiera intenten mantener lo que pasa, la situación, sino que es que no son capaces de parar el declive que se está dando. No tenemos transportes, no tenemos absolutamente nada. Y es tremendo que día a día vivas eso, y ahora que yo he salido, lo veo desde fuera y digo, ¿cómo es posible? No tenemos tren, no tenemos nada, lo máximo que tenemos es un autobús que nos conecta con Madrid y bueno, ya no hablemos de ir al hospital. Yo personalmente me he sacado el carné hace unos meses y sin carné allí, bueno, no puedes hacer absolutamente nada, no tienes acceso a ningún tipo de ocio, de nada, para cualquier cosa. Yo me tengo que desplazar como poco, media hora, ya sea compras de cualquier tipo, ocio o incluso un hospital. Entonces, cuando realmente lo vives desde dentro,
es bastante complicado. Yo personalmente hice primaria solamente, pude hacer primaria y a partir de los 12 años tenía que hacer todos los días un desplazamiento bastante importante para poder estudiar la ESO y bachillerato. Y ya no hablemos, por supuesto, de la universidad, que estoy a casi a 300 kilómetros de mi casa, con lo cual es bastante difícil. Y nada, quería darles las gracias porque es realmente necesario que todo esto se visibilice y nada más. Todavía no tenemos opción a ver una película que se llama Rocío, que me parece que casi todos la conocéis, ¿no? La conocéis. Si no se puede ver aquí, si fue en Portugal donde se pudo pasar una semana y el gobierno español presionó para que no se pasara. Lo de esta película resulta que es un señorito, me parece que de un pueblo de Huelva, del pueblo este del Rocío y demás, que no quería que matasen a los trabajadores, porque él se encargaba de esa función. Era que los dejaran en un chiquero y él con una picadesa, una garrocha, como se llame, los iba matando uno a uno. Y eso está prohibido publicarlo aquí todavía, se puede ver en internet, esto y lo otro. Y ya sabemos lo que es aquí la oligarquía, no solamente andaluza, sino de toda España, porque la casa esta de Alba tenía tierra, menos mal, en San Sebastián se las quitaron, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, deciros que por dónde vamos, por dónde estamos todavía, si no se consigue que esa película sea visión aquí. Es uno de tantas esos trabas que tenemos. O sea, que siguen siendo los que mandan y al parecer somos demasiado blanditos. O sea que, no sé, más no digo porque no sé mucho más. Yo también soy extremeño, ¿eh? Además he vivido en un chozo de pastor. Bueno, a mí también me gustaría contar un poco mi experiencia, porque yo también soy de un pueblo pequeño, pero de Málaga, de unos 2000 habitantes, y me ha gustado mucho que había hecho referencia a cómo gran parte del trabajo agrícola es llevado adelante por la familia. Y es que yo desde pequeña he trabajado con mis abuelos y con mis padres en el campo, en los fines de semana, durante mi tiempo libre, y no ha sido nada remunerado, simplemente ha sido para que las entregas se lleven a cabo. Y como yo, la mayoría de mis amigos, familiares, mi entorno de mi pueblo, ha sido así durante toda nuestra vida. Entonces me parece muy importante que hayáis recalcado eso de que ha sido llevado adelante por la familia. Bueno, yo lo que quería aportar, yo vengo de una pedanía, de una aldea de la Subbética, se llama Los Llanos de Don Juan, donde se replican esos problemas de los que ustedes han hablado, se replican esos problemas de los transportes, del ocio, de las oportunidades, y quizá debido a mi origen tan rural, puedo entender que esos procesos de lucha de los que usted ha hablado, por ejemplo, no solo deben de ser localistas. Me parece que el proceso de lucha del mundo rural tiene que tener un componente no solo a escala nacional, no solo debe ser nacional, sino que debe ser internacional, en cuanto a que existen las deslocalizaciones, por ejemplo. Si tú no le sales rentable al capital, el capital se mueve de sitio. Yo quería hacer un énfasis en eso, quería hacer un énfasis en que todo el tiempo se ha hablado, por ejemplo, de la lucha de las mujeres jornaleras, se ha hablado de ciertas plataformas, y me parece muy relevante, o sea, bueno, me parece muy importante la necesidad de hilar todos esos colectivos. Me parece que debería existir una especie de organización que pudiese agrupar y pudiese organizar todos esos movimientos tan locales.
sea, pienso que desde el poder, desde el capital, se nos ha inducido la idea que desde el campo, desde los medios rurales, no somos inferiores, entre comillas, ¿no? Y no tenemos, no debemos tener tanto derecho, por así decirlo, a protestar como pueden tener otros. Por eso pienso que es muy importante, antes he hablado de Marruecos, por ejemplo, tener un diálogo con el campo marroquí o tener un diálogo con los inmigrantes que trabajan aquí. Me parece que todo debe estar más aislado de lo que está y que los procesos de lucha deben ser mucho más transversales. Interesante lo que ha planteado, creo que una de las primeras intervenciones, ¿no? Sobre no sé si ha sido tú, que la necesidad de hablar de alternativas también, ¿no? Es decir, que hemos hablado del diagnóstico de los problemas y quizá hay que hablar de la alternativa. Y yo creo que hay un problema, o sea, que hay un problema que se puede convertir en una alternativa, y es la movilidad. O sea, yo pienso que en las sociedades contemporáneas en las que vivimos, la movilidad, hay una socióloga francesa que se llama Françoise Asser que plantea que la movilidad se ha convertido en un derecho genérico, es decir, un derecho para acceder a otros derechos. Y creo que precisamente lo que planteaba antes Tere, Mari, todo tiene que ver en el fondo de las intervenciones que había estado haciendo, ¿no? Pero en un momento de crisis ecológica, energética, que el modelo de movilidad que tenemos es insostenible por parte por lo menos de los países occidentales, desarrollados, como queramos denominarlos, ¿no? Que en el medio rural existen prácticas de movilidad distintas, forzosas, debe obligarnos a pensar por dónde pueden ir las alternativas, ¿no? Por dónde pueden caminar las alternativas. Y debemos presionar, creo, a las administraciones, a los gobiernos, y poner en práctica alternativas en la vida cotidiana de desplazamiento colectivo, no basado en el transporte motorizado privado individual. Creo que el caso de los cercanías, de las redes ferroviarias que se ha ido desmontando especialmente en el conjunto del Estado, pero especialmente también en Andalucía, si ya era débil, más se ha desmontado aún. Eso es un campo de producción económica enorme, y que podría ponerse en marcha desmontando quizás otros sectores. Creo que hay de crecer en unos sectores y crecer en otros, ¿no? Tenemos ahí astilleros en Cádiz, que recientemente hemos tenido una huelga, una potente huelga, que están produciendo, pues, lamentablemente, aunque no nos guste, barcos de guerra, ¿no? Desde luego, medios de transporte, pero no deseados, por lo menos por este que habla, ¿no? Y quizás podría haber una reconversión ecológica de esos mismos astilleros para producir, bueno, pues desde trenes, autobuses, a aspas de molino de energía eólica, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, pero centrándonos en la movilidad, creo que tenemos como antecedente de experiencias de movilización a nivel internacional que han puesto sobre la mesa esta cuestión. En Brasil, hace unos años, una gran movilización popular hubo en torno al precio de los autobuses. En Chile, el proceso constituyente que está ahora en marcha, nació, prendió la chispa, ¿no? La mecha de esa movilización después de décadas de movilización estudiantil, obrera, etcétera, pero a partir de la subida de los 30 pesos, ¿no? En el metro. Es decir, creo que hay como condiciones. ¿Por qué? Por lo que decía al principio, porque la movilidad se ha convertido en una condición de nuestro tiempo. Si no te mueves, no estás en el mundo, ¿no? Y es como casi que un derecho genérico, porque si no te mueves no puedes ir no solo a un hospital, sino no puedes ir al cine, no puedes ir a trabajar, no puedes ir a disfrutar de otras cosas, ¿no? Entonces creo que en la experiencia colectiva a nivel internacional hay pistas de que en torno a un problema concreto, en torno a una crisis concreta como es la de la energía, puede también haber muchas soluciones, ¿no? Y es como la idea que quería lanzar. Vale, súper rápido. Voy a poner otro gráfico, es que tengo de todo. Si lo encuentra.
Yo venía preparado. Además, mira, ya sé ponerlo pequeño. Bueno, espérate a ver si me sale. Mira, con lo que decía la primera intervención, que era la que también me quería hacer referencia, porque yo para mí esa es una idea muy importante, porque yo la sufro mucho, el tema de buscar la unidad, de buscar las conexiones. Yo a mis compañeros, mis compañeras de trabajo, cuando les digo, hay que venir a Sevilla a manifestarnos por tu curro y por la pasta y porque nos echan, ahí eso todo el mundo lo entiende rápido. Pero cuando les digo que hay que hacer una movilización que no es solo nuestra, sino que es general, ahí ya les da un poco más de pereza. Ya lo primero cuesta algo, pero lo segundo cuesta un montón. Y mira, traía este gráfico que para mí es brutal de cómo están interconectados las cuestiones sociales. Para mí, la lucha de clases, la degradación ambiental, la defensa del medio ambiente. Porque cuando se enfoca esa cuestión de la defensa del medio ambiente, de apagar la luz y no gaste agua, me parece muy bien, yo lo hago, intento ser lo más austero posible personalmente, pero en realidad sé que no está principalmente en mi mano. Estos son las emisiones del Estado español desglosado por, entre comillas, clase social. No es exactamente clase social porque es por ingreso, pero bueno, más o menos nos da una idea. Y esto es nuestro contexto. Si lo miramos globalmente es más brutal todavía. Os doy el dato. La mitad pobre de la humanidad, o sea, el 50% pobre de la humanidad, para ese límite que habíamos hablado, del 1,5%, que estamos ya prácticamente rebasando, puede multiplicar sus emisiones por 2,3. O sea, no es que pueden emitir más, es que pueden emitir más del doble de lo que están emitiendo hoy y aún así seguiríamos por debajo de ese límite de la sostenibilidad. El 1% más pobre habría que reducir sus emisiones el 97%. Que en mi pueblo reducir el 97% es acabar con ellos. Porque otro nombre no tiene acabar con ellos como clase social. Entonces, al final, la defensa del medio ambiente, la lucha de clase, la misma gente que contamina es la misma gente que nos explota, es la misma gente que recorta y saquea lo público. Al final, todas esas luchas están conectadas. Y eso, por ejemplo, en mi caso, que es donde yo más lo sufro, a mis compañeros, es difícil hacérselo entender. Y es algo que tenemos que poner énfasis y es la obsesión que yo tengo por explicarle a todo el mundo. Y además, hago una invitación concreta. El 28 de febrero tenemos movilización. Eso es una invitación que os hago a todos y todas las que estáis aquí. Vamos a Cádiz a movilizarnos. Vamos a ir los bomberos y las bomberas forestales, vamos a ir los sindicatos combativos, las organizaciones de la izquierda revolucionaria, etcétera, etcétera. Y ese es el momento en el que tenemos que dar el do de pecho, porque yo a mis compañeros necesito que eso sea un éxito y que sea grande para que entiendan y para que vean que hay una posibilidad. Porque además ellos están descreídos, porque ellos su pelea la ven cercana, la ven posible y entonces se implican más, pero cuando yo le hablo de cambiar el sistema, acabar con el capitalismo, etcétera, etcétera, lo ven más lejano y dice, bueno, eso me parece bien, pero ya ve tú. Entonces necesitamos, la gente que nos queremos poner al frente de las luchas, necesitamos hacer énfasis en eso y basarnos en las problemáticas concretas que tenemos, ya sea el bombero forestal, en la universidad, en los barrios, en el medio rural, para decirle, pero que esto no lo solucionamos en tu pequeña parcelita. Necesitamos buscar esa unidad y buscar esa conexión. Entonces, el 28 de febrero tenemos una oportunidad muy buena. Es una movilización donde se ponen todas las reivindicaciones, el Día de Andalucía o uno de los 2 días de Andalucía que tenemos, y donde creo que es una buena oportunidad. Mucho más para decir que gobierne quien gobierne, los derechos los seguimos defendiendo igual, porque parece que con el gobierno central que tenemos, que se supone que es de izquierda y progresista, parece que ya con eso mucha gente se conforma y no quiere mencionar ahí. Yo como trabajador, la derogación de la reforma laboral para mí sigue siendo una necesidad, porque la precariedad que sufro es exactamente la misma. Entonces no me vale ese gobierno que hay para decir, no, ya no nos movilizamos. Entonces, por todas esas razones, yo os quería invitar que el 28 de febrero os vengáis. Hay autobuses y viajes organizados desde un montón de provincias. Quien quiera, quien necesite ver un poco cómo moverse porque está solo en no sé dónde y quiere ir, bueno, pues se acerque ahora sin problema y hablamos y buscamos organización para poder ir juntos y juntas. Vale. No, con lo que decía el compañero, que me parece fundamental. Yo creo que esa frase que tiene la vía campesina identifica mucho lo que tú acabas de decir, ¿no? Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza, ¿no? Y precisamente en el año 93 nace ese movimiento de campesinos y campesinas a nivel mundial,
por las diferentes luchas que se estaban llevando en todos los territorios, y vimos la necesidad de unificar las luchas, de conocernos, porque además se da la paradoja que muchas de esos campesinos y campesinas de América Latina, de Rumanía, eran los que venían aquí a recolectar las fresas y lo explotaban aquí los agricultores, ¿no? Entonces, esa relación, pues para explicarles, para informarles, para conocer las luchas de los diferentes sitios del mundo, es importantísima, ¿no? Porque entre otras cosas no te sientes aislado. Si tú estás luchando en tu pueblo, pero llega un momento en el cual ya, bueno, pues como solemos decir, no te aburres, ¿no? Pero cuando tú sabes que hay compañeras y compañeros que están luchando en otra parte del mundo con las mismas reivindicaciones que tienes tú, se une y se hace mucha más fuerza, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que lo que decía, que en estos procesos de lucha necesitamos estar conectados para que, bueno, sigamos teniendo esa esperanza de cambiar las cosas, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que aparte de la mesa, ¿no? Y el que ha pedido palabra, voy a ir cerrando ya el turno de palabra, o sea que si alguien quiere pedir en las intervenciones que vamos a tener ahora, me levante la mano por ir cerrando un poco y concluyendo y que todos nos vayamos, ¿no? con una idea más o menos cerradita, y luego podemos quedarnos, si queréis, hablar más fuera, ¿no? Pero por ir concretando un poco el cierre, ¿vale? Estoy atenta. Vale, intentaré ser breve. Bueno, alguien hablaba, ¿no? Pedía como, bueno, ¿y qué alternativas hay, no? Y bueno, creo que algunas ya se han mencionado, ¿no? Hay una parte muy importante de defender servicios públicos, de defender transporte público y demás, ¿no? Para que no nos sigan expulsando de los pueblos. Y luego yo creo que también hay otras alternativas muy interesantes. Bueno, antes comentaba Mari, ¿no? El tema de la soberanía alimentaria. Creo que en el momento actual la propuesta más interesante es cuando se relaciona soberanía alimentaria con soberanía energética, ¿no? Y ahí hay una reivindicación muy clara de que una no pise a la otra, ¿no? Porque hay este riesgo de perder tierras productivas en favor de una soberanía, o sea, una transición energética que realmente no resuelva, ¿no? Las necesidades. Y obviamente ahí hay un tema, o sea, hay que pelear el tema de la propiedad de la tierra y el acceso a la tierra, pero no solo, ¿no? También hay que pelear las políticas públicas. De donde yo vengo, que no tenemos tanto el problema de los latifundios, y de hecho una parte muy importante de la superficie de Euskadi es de monte comunal, pues que los montes comunales de Euskadi están llenos de pinos en monocultivo pensados, ¿no? Para la exportación o lo que sea, ¿no? Entonces, si hasta los propios montes de gestión pública o comunal se gestionan desde esta perspectiva pues capitalista y demás, pues poco tenemos que hacer, ¿no? Y luego también las dificultades que tienen todos los proyectos alternativos, ya sea en el ámbito de la agroecología o en otros ámbitos, para impulsar, ¿no? Proyectos en el campo, porque ahí no llegan las PAC, ahí no llegan las ayudas. Si quieres generar una instalación de transformación, pues yo qué sé, para hacer quesos o para lo que sea, te ponen todos los requisitos posibles y es muy difícil conseguirlo, acceder a las tierras y demás, ¿no? Entonces, bueno, no sé, una reivindicación clara yo creo ahí es también, ¿no? Pues políticas públicas que faciliten estos proyectos y que faciliten que la gente joven pueda tener proyectos pues para ganarse la vida y para poder seguir viviendo en lo rural. Que bueno, ¿no? Que habéis salido, ¿no? Varias a decir, bueno, yo también soy rural. Para mí creo que hay un tema muy importante, ¿no? De todo este resurgir, ¿no? Que obviamente no es nuevo, y yo creo que es muy importante lo que decías, ¿no? De hacer esta memoria histórica de los movimientos que ha habido, ¿no? A lo largo de la historia. Pero bueno, es verdad que venimos de unos años en los que no ha estado más silenciado, ¿no? Y que vuelva a haber capacidad de reivindicarse, de decir
aquí estamos y encima, ¿no?, para reivindicar, bueno, que desde lo rural no solo no es este rural atrasado y encasillado en el tiempo, sino que encima propuestas de la vida rural pueden ser muy útiles y muy necesarias para la transición, ¿no?, que necesitamos. Creo que son claves, ¿no? Hay varias de las que escriben en la revista dicen eso, ¿no?, como que en realidad la población en el Estado español es una población que no tenemos tan lejos, ¿no?, nuestro pasado rural o aldeano, ¿no? De hecho, una de las autoras decía el otro día, es que a mí siempre me han dicho, por mucho que vivieras en la ciudad, tú nunca dejaste de ser aldeana, ¿no?, porque de alguna forma nos hemos traído, y todo el mundo, o casi todo el mundo, tenemos, pues, si no nosotras mismas, ¿no?, como decís muchas de vosotras, nuestras madres o nuestras abuelas, ¿no? Entonces, recuperar estos saberes, estas formas de vida, sin romantizar y sin idealizar, ¿no?, y reconociendo también lo duro que fue, e intentando transformar para que volver a lo rural no sea volver a esas vidas de explotación y de pocas opciones, pero bueno, reivindicando también pues todas las potencialidades que puede tener, creo que es clave, ¿no? Y ahí creo que es necesario también, María Montesino habla del concepto de nueva ruralidad, que creo que puede ser interesante para disputar también un poco el concepto este de los neorurales, ¿no?, que a veces también generan muchos conflictos, o puede ser como, bueno, otro temón, ¿no?, que ahora quizá ya se nos hace tarde para abrir, pero bueno, que creo que hay un potencial, ¿no?, a la hora de gente nueva que llega a lo rural, si fuéramos capaces, ¿no?, de que esta gente nueva que llegamos no llegáramos con imposiciones o con condescendencia, sino que llegáramos abiertas a construir de tú a tú, y la gente de los pueblos también estuviera abierta a intercambiar, ¿no?, con esta nueva gente, pues quizá podríamos también, ¿no?, generar otros espacios, ¿no? Y ahí, desde mi experiencia personal, creo que el momento en el que estamos, de tanto despojo, ¿no? No sé quién decía, es que no tenemos nada. Está generando esta necesidad de movernos. En mi pueblo, por ejemplo, yo llevo 8 años viviendo ahí, en los últimos 8 años pues costaba mucho movilizarnos para cualquier cosa, y desde la pandemia hemos creado un movimiento bastante potente para defender el tren, y ha sido súper bonito como irnos a la capital, ocupar las calles de Bilbao, reivindicarnos como aquí estamos y queremos que nos escuchéis, como la gente también pues ha cambiado, ¿no?, su subjetividad a la hora de decir, bueno, pues no hay nada que hacer, estamos perdidas, aquí nadie nos va a escuchar, a decir, bueno, pues si no vienen a escucharnos, vamos a ir nosotras ahí a que nos escuchen. Pero es verdad que para la gente que venimos de experiencia en la organización política y en movimientos más urbanos, es un desafío. O sea, yo, que llevo toda la vida militando, nunca había tenido tanto desafío personal a la hora de estar en una asamblea, a la hora de organizar con mis compañeras, como ahora con mis vecinas, ¿no? Con todo lo bueno y todo lo malo he aprendido muchísimo, y me he tenido que reconstruir, que reaprender, que desaprender muchas cosas, porque pues eso, ¿no? Está claro que yendo con imposiciones o con las miradas más urbanas, pues poco vamos a hacer. Y lo último, tú decías la mirada esta internacionalista, y yo creo que estamos en un momento en el que la brecha extractivista se vuelve a acercar al norte, ¿no? Es verdad que si aquí no hay tanta masa forestal o se está reforestando, es porque ya nos la habíamos cargado antes, ¿no? O sea, esa idea de que el expolio siempre ha sido en el sur es falsa. O sea, aquí también ha habido mucho despojo. Es verdad que en los últimos años esta brecha extractivista se había ido al sur, ahora vuelve más cerca, y eso yo creo que nos da una oportunidad, y lo plantean los de Aliente también, para generar estas alianzas globales, ¿no? Y para aprender de las resistencias de las compañeras del sur global, de aprender de cómo se han enfrentado a estos procesos extractivistas, porque al final los patrones son los mismos, ¿no? De desregulación, de impunidad, de llegar a dividir las comunidades, de llegar con imposiciones centralistas, ¿no?, desde las grandes ciudades. Y
ahí lo pongo más como deseo que como realidad, pero ojalá también sirviera para romper la brecha entre el ecologismo urbano y la población rural, que a veces también, ¿no? Y bueno, es compleja. Creo que con el debate de la transición energética tenemos un reto ahí de realmente escuchar las reivindicaciones de lo rural. No son reivindicaciones que se puedan encasillar en la idea esta de los NIMBYs, ¿no? De no en mi patio trasero, ¿no? Como a veces se quieren encasillar. Son reivindicaciones para dejar de ser periferias al servicio de otros centros y desde esta mirada global también, ¿no? De apostar por una transición energética descentralizada y con soberanía. Entonces, bueno, creo que desde ahí podemos construir estos diálogos necesarios. Cerramos con la intervención del compañero. O sea, el intento por responder, porque es un intento. Porque la pregunta es compleja, ¿no? Sin duda, muy compleja. Me recuerda un poco, de alguna manera, al quehacer de Lenin en relación al tema de cómo llevar la conciencia a la clase obrera, pero actualizada a la actualidad, ¿no? Pues me recordó un poquito a eso, ¿no? Cómo llevar la conciencia. Al final, la conciencia es muy difícil o prácticamente imposible llevarla hacia un sujeto social, ¿no? Tiene que partir, en última instancia, de ese sujeto social. Si no se moviliza ese sujeto social por sí mismo, de forma espontánea, en función de las contradicciones del propio sistema, difícilmente le puede llevar la conciencia a una organización política. Sin ir más lejos, al final la revolución de 1905 y la de febrero fue espontánea. Es decir, ¿qué papel pudo jugar, si bien existían bolcheviques por ahí agitando? En definitiva, yo creo que el papel para la movilización fue mínimo por parte del partido como tal. Siempre le cogió por sorpresa. Ya exceptuamos, obviamente, la Revolución de Octubre, que sí ya fue planificada al milímetro, ¿no? Pero yo ahí soy un poquito más luxemburguista, ¿no? En ese aspecto. ¿De acuerdo? No sé si te he podido responder. Bueno. Yo de todas formas voy a aprovechar un poco la ocasión porque yo he militado sindicalmente toda mi vida, ¿no? Pues nada, segundo, ¿no? lo que ha dicho el compañero, y yo quiero sumarme a lo que ha dicho Juan. El 28 de febrero está aquí, pero el 8 de marzo también, ¿no? No sé, yo creo que de aquí ha salido un espacio, ¿no? Es una realidad que la gente que somos de pueblo no contamos con la capacidad material de organizarnos de la misma manera que en la ciudad. Es como la universidad, ¿no? La universidad es el espacio ideal para la organización, porque nos juntamos las jóvenes, podemos compartir experiencias que quizás no te habías planteado, ¿no? que podías tener en común con otras personas, y hoy es el claro ejemplo, ¿no? Un foro al que a lo mejor muchos habéis venido porque teníais que venir o porque os apetecía, ¿no? Pues mejor todavía. Y hemos encontrado muchísimas posturas o vivencias compartidas, ¿no? Entonces está claro que hay que aprovechar esa experiencia, hay que aprovechar esos puntos de conflicto que nos unen, hay que organizarse, hay que ir a las movilizaciones, hay que moverse el 28 de febrero, hay que moverse el 8 de marzo, y porque, bueno, como hemos empezado, y me vaya a permitir que termine así, tiene que partir, o sea, la transformación tiene que partir de la transversalidad del feminismo, de una postura feminista, ecofeminista, ecosocialista, ¿no? Yo creo que todas podemos estar de acuerdo, y es un resumen, ¿no? De lo que se ha hablado aquí. No quiero irme, no sé, supongo que todos no queremos ir nada más que con la problemática, vamos a irnos con las soluciones, vamos a irnos con poner la ilusión, ¿no? En que podemos cambiar las cosas y que no tenemos que quemar controladamente, sino que tenemos que cortar de raíz donde tenemos que hacerlo, ¿no? Y nada, muchísimas gracias a todas. Ha sido un placer.